Bienvenidos amigos y amigas al capítulo 1 de la segunda temporada de Ciudadanos en Línea. El 31 de julio del año 2021 fue el capítulo 6, el último de la primera temporada, donde con los contertulios de siempre conversamos, analizamos, comentamos, proyectamos lo que estaba pasando y dijimos, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para que la historia siga su camino y nos vamos a juntar un poquito más adelante, previo a las elecciones del 21 de noviembre, para empezar a recomentar, para empezar a reproyectar qué es lo que se nos viene. Y así es entonces como estamos hoy día estrenando este capítulo 1 de la segunda temporada de Ciudadanos en Línea, con los contertulios habituales a los cuales ya presento en forma inmediata. Bienvenido Pedro Iturrieta Vergara a la conversación de Estudio Ciudadano, Ciudadanos en Línea. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias Alejandro nuevamente por la invitación, un gusto de compartir junto a Cristian, ahora con Cedric, y esperamos que esta sea una excelente temporada a puertas de lo que tú señalas, la elección, quizás la elección más relevante de los últimos 30 años. Parece. Perfecto, Pedro, bienvenido a esta casa de conversación. Y bueno, ya saludaste también a el otro contertulio habitual, Cristian Larraín Ríos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Alejandro, hola Cedric, hola Pedro. Muy bien, muchas gracias, muy contento y ansioso, incluso bien sinceramente de hecho, de retomar estas conversaciones que me entretienen mucho, creo que me hacen muy bien porque me obligan a, siempre con Pedro ahí tan riguroso y metódico, me obliga a ordenar mi idea, y también yo conozco a Cedric hace muchos años, así que también yo sé que él es un hombre muy sabio y nos va a aportar mucho su sentido común. Así que muy contento, y desde julio que nos vayamos, así que hay mucho que conversar. Exactamente. Gracias, bueno, bienvenido también Cedric Jones, amigo también de los amigos, publicista y librero, que es una actividad muy noble. ¿Cómo estás, Cedric? Bienvenido a esta conversación de Ciudadanos en Línea. Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la gentil invitación y nada, yo voy a hablar desde el ciudadano común, digamos, desde el hombre de a pie, de la calle, así que eso es, vamos a tratar de hacer un pequeño y modesto aporte en lo que se pueda. Bueno, eso somos, por eso el nombre, Ciudadanos en Línea, o sea, ciudadanos que no hemos tenido, no hemos participado tal vez de las grandes decisiones del país, más allá del voto, que es tan importante, pero no hemos cortado el pinchado, y que de pronto dijimos, oye, ya, paren este circo, me quiero bajar, y queremos también que nuestra voz se escuche. Y la verdad, amigos, quiero contarles que los 6 capítulos de Ciudadanos en Línea, primera temporada, han tenido una gran acogida. Algunos capítulos tienen cientos, más de 1000 vistas, solamente en el sitio oficial estudiociudadano.cl, sin contar, por ejemplo, el resto de las plataformas. Hay un capítulo por ahí de Ciudadanos en Línea en Facebook que tiene 1000 visitas solamente en esa plataforma. Y no es fácil, porque esto no es humor, esto no es un tema muy fácil, la gente se cabrea de estos temas. Y bueno, y por eso también tenemos lo que tenemos, por la falta de involucramiento de la ciudadanía en estos temas que son importantes. Por lo tanto, para nosotros, que cada capítulo de Ciudadanos en Línea tenga cientos e incluso miles de vistas, es una muy potente señal que nos sigue estimulando a tener estas conversaciones francas, abiertas de cara a los ciudadanos, para ver si aportamos un poquito a mejorar entonces el nivel de la conversación, que a ratos parece que se echa a perder demasiado. Y yo quiero saludar en esta ocasión al tercer contertulio que hoy día no está con nosotros, nuestro gran y querido Fernando Ramón Palma Tapia, nuestro ingeniero de tecnologías, que lamentablemente para nosotros no puede participar de esta temporada. El gurú. El gurú. Está en un trabajo ahí de certificación en su profesión. Fernando no para de estudiar, no para de perfeccionarse, es un tremendo profesional, es un monstruo de la tecnología, y hoy día está en un proceso de certificación que obviamente quienes han estado en estas situaciones saben lo exigente que es. Así que no pudo estar presencialmente en esta ocasión, no va a poder acompañarnos en esta temporada, pero sí nos mandó un pequeño saludo o un pequeño videíto que vamos a compartir inmediatamente, donde nos saluda y nos desea lo mejor del mundo para esta temporada. Hola Alejandro, no podía dejar pasar esta ocasión y
darle un saludo y éxito en esta segunda temporada de Ciudadanos en Línea, que es un espacio muy necesario, que se puede conversar con altura de miras, reconociendo nuestras diferencias, pero también reconociendo que lo que nos mueve es buscar lo mejor para este espacio común que habitamos. También a los queridos contertulios, colegas, con Ciudadanos en Línea también, los voy a extrañar. Muy buenas conversaciones hemos tenido, que desgraciadamente por mi quehacer profesional voy a estar un poco al margen. Espero reintegrarme prontamente. Y nada, solo decir que está todo, como lo comentamos, los tiempos VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, que conversamos alguna vez, pero no por ello menos entretenido. Se vienen muchas cosas, más ahora que la Convención Constituyente ya comenzó la discusión del fondo de la nueva Constitución en serio, para ver qué pasa, cómo se va a formar este nuevo corpus, cuáles van a ser las nuevas reglas del juego. Es algo bastante interesante, y todo esto teñido por la campaña política. Y de hecho va a ser más al revés, sino que la campaña política va a estar teñida por la discusión de la convención. Así que se vienen tiempos interesantes. Sé que lo van a analizar, lo van a disectar, lo van a desmenuzar con lujo de detalles, y como siempre va a ser una muy grata conversación. Así que los tiempos se vienen complicados, pero para eso estamos, para navegar, para capear las olas, para surfear estas olas y así poder llegar a puerto. Que les vaya muy bien y buena suerte. Muchas gracias, Fernando, por esas hermosas palabras, siempre de un amigo de la casa, un amigo mío de toda la vida, así que eso siempre lo he dicho, así que no es nada desconocido, y esperamos tenerlo más adelante, a ver si termina luego la certificación, se alcanza a incorporar antes que termine la temporada o en lo que venga posteriormente. Bien, vayamos entonces a lo que nos convoca hoy día, que es la contingencia pública política. Yo solamente quiero recordar un poquito en qué quedamos el 31 de julio, en el último capítulo, para luego darle la palabra a nuestros invitados para que en un par de minutos hagan un pequeño resumen o díganlo aquello que les parece que es lo más relevante y que debe entonces ser materia de la conversación de hoy día. Acá lo tengo en la otra pantalla, donde el artículo de Ciudadanos Línea, capítulo 6, donde hablamos, por ejemplo, de el selecto grupo de aportantes que ayudó a Sebastián Sichel a ganar las elecciones, las primarias de la centro-derecha. Y ojo, estos días había una información por ahí circulando de que era el candidato que más plata ha recibido, del orden de los 1.000 millones de pesos, con un José Antonio Kast que tenía por ahí algo de 300 millones. O sea, la diferencia es enorme. Otra cuestión también en la que quedamos cuando finalizamos Ciudadanos en Línea era que a un mes de conformada la Convención Constitucional ya teníamos a algunos convencionales de la lista del pueblo escapándose, yéndose de este grupo, un grupo que posteriormente se desarmó completamente, ahora se llama de otra manera, en fin, incluso un famosísimo conductor de televisión y radio, Julio César Rodríguez, ¿sí? El mismo, ahora desconoce que le hizo propaganda, que le hizo campaña, o sea, no los conoce para nada. Otro de los temas interesantes, porque también hablábamos de otros temas que no sean solamente la política, era cómo nos impactaba en esos días el hecho que se haya hallado un esqueleto de una anciana en Curicó que llevaba aproximadamente 10 años muerta, en la misma semana en que una doctora de Concepción se sometía a una sedación paliativa para morir sin dolor, reponiendo entonces el gran tema de los cuidados paliativos ante las enfermedades terminales o la eutanasia, que no son exactamente lo mismo. Y también lo que acompañaba el comidillo
político, eran los escándalos uno tras otro que durante varias semanas nos brindó la Clínica Las Condes. Ustedes recordarán con un presidente directorio que se puso una tercera dosis, parece que fue el primer inoculado del país con tercera dosis, hurtando, como se dice, apropiándose de vacunas que eran del Estado, y luego aparece con otras situaciones donde hay denuncias de unas quimioterapias que no se hicieron con los medicamentos de marca, sino que con genérico, incluso un médico de la propia Clínica Las Condes que trabaja ahí, que estaba siendo sometido a estas quimioterapias reclamando, incluso con demandas, y bueno, eso mediatizado por el hecho de que la clínica le estaba yendo económicamente muy bien, porque por eso también estaban cobrando al Estado hasta el último peso de las prestaciones que había otorgado por la crisis COVID, con una discusión que de hecho todavía no termina. Y finalizamos también la parte internacional en esa ocasión con el famoso escándalo Pegasus, de este software, que después no se ha vuelto a hablar más, parece que el tema dejó de ser importante, este famoso software que se suponía que estaba en muchos equipos de mandatarios, políticos, periodistas, líderes también sociales, sindicales, ecologistas, y que a través de los cuales se les espiaba. No se ha vuelto a saber más de esa noticia, pero nosotros sí lo tratamos con bastante largueza, especialmente con la presencia de Fernando Palma en esa ocasión. Eso fue más o menos en lo que terminamos el 31 de julio en el último capítulo de Ciudadanos en Línea. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Julio? Agosto, septiembre, octubre, casi 3 meses. Pedro Iturrieta, tus 2 minutos para empezar a decir qué te parece lo más importante que deberíamos empezar a conversar estos días, cuando, y aquí termino, cuando en la semana en que se supone que se empezaba a escribir la nueva constitución, uno de los convencionales, el señor Boldarsky, ya está planteando que hay que alargar el plazo de la convención constitucional a 2 años. Pedro. Gracias, Alejandro. Creo que hay temas relevantes. Partía 2 años de lo que se ha denominado el estallido social, que ayer nuevamente centra la atención del mundo en nuestro país debido a la jornada de violencia que supera lamentablemente la manifestación legítima de las concentraciones, que deja también en una condición de duda o de interludio respecto a la conducción y al futuro de nuestro país. Paralelamente, también ayer se iniciaba la redacción del texto oficial de la Constitución. Se había convenido aparentemente por los convencionales partir ayer. Por lo tanto, también se da curso a ese texto y conjuntamente aparece esta noticia que tú señalas, donde se está solicitando una suerte de prolongación o prórroga de la continuidad del tiempo establecido. Vamos a ver cómo evoluciona. Creo que es un tema que no está ajeno a lo que la misma convención ha planteado en otros ámbitos. Esto es trascender un poco lo que fue el marco de acuerdo del 15 de noviembre de aquel 2019. Y obviamente no es la primera ni será la última iniciativa que vaya, digamos, en una línea más de autonomía, quizás reivindicando lo que ha sido quizás un tema más bien de tono menor, que es reivindicar su carácter constituyente, que ese ha sido también otro de los elementos que en alguna ocasión lo analizamos acá. Bien, cortito y preciso, Pedro, con sus minutos introductorios. Cristian Larraín, ¿cuáles son tus primeras palabras en este nuevo capítulo de Bueno, insisto Ciudadanos en mi Línea? alegría de volver a estas reuniones que me hacen muy bien. Hay muchos temas muy importantes dando vuelta en la contingencia nacional y creo, o sea, digamos, a mí me tiene particularmente preocupado en este minuto el tema de la acusación constitucional. Estudié el reglamento de la convención, el reglamento general de la convención lo estudié también para ver si podía tener un minuto de opinar algo al respecto. También estuve leyendo la acusación constitucional, me preocupa el tema de los cuartos retiros, Panama Papers, la economía, la inflación. O sea, hay muchos temas que sería bueno que pudiésemos en las próximas semanas conversar y desarrollando la carrera presidencial, por supuesto que es muy importante. Sichel, Proboste, Castro, tenemos harto tema, así que yo creo que nos vamos a entretener harto estos días.
Perfecto, y ahí estoy tomando nota de algunos de los temas que tú ya has planteado para que entonces empecemos a conversar sobre ello después de terminar esta primera ronda, donde ahora le damos la palabra a nuestro invitado especial de hoy día, Cedric Jones. ¿Cuáles son los temas que a ti te parece que son los importantes estos días, Cedric, en el ambiente? Mira, más allá de que ayer partió formalmente el tratamiento de fondo de los temas constitucionales, en un día particularísimo, en un saludo de las fuerzas dominantes ahí en la comisión por el 18 de octubre, la constatación de la voluntad de hacer un ejercicio hegemónico de voluntad, más allá de lo que sea lo legal, sino que hacer lo que ellos quieren, en definitiva. Y ellos tienen básicamente conciencia de su poder hegemónico, y ese poder hegemónico es lo que van a ocupar, digamos. Y esas son las fuerzas en choque, básicamente. Un ejercicio legalista versus un ejercicio de voluntad política. Una voluntad política basada en la fuerza y basada en la voluntad. Yo creo que es difícil sacarle ese cascabel a esas fuerzas, digamos, porque ellos reconocen ya que la fuerza les es muy, muy útil. Entonces no se van a bajar de ese caballo potente que tienen, que es un caballo furioso. Y eso trae consigo un estado de ánimo en general de crispación, de desasosiego, en algunas partes de voluntad, por supuesto, pero mucha gente de la que yo he conversado más bien de pesimismo, de crispación y desasosiego, que son básicamente dos áreas que no son buenas en un país, digamos, pero al final un país es una gran familia donde estamos todos juntos, todo este es el barco de todos, digamos. Más allá de algunos privilegiados que digan que da lo mismo uno u otro, por ejemplo, lo que dijo Ibáñez, denota que claramente él lo dice desde una postura de privilegio, porque claro, él probablemente le da lo mismo si sale uno u otro candidato, pero... Estamos hablando de Nicolás Ibáñez. Nicolás Ibáñez, claro. Uno de los, no sé, dueños o uno de los principales dueños de la cadena Walmart, ¿cierto? Entre otros negocios. Exactamente, claro. Y habría dicho que había hecho un llamado a votar por Gabriel Boric para que así todo el mundo sepa lo que es un gobierno de izquierda extrema. Claro, por supuesto, él se puede ir 4 años fuera de Chile, si es necesario 20 años fuera de Chile, pero el resto de los chilenos probablemente le resulte mucho más difícil hacerlo, digamos. Entonces, es un típico ejercicio de privilegio, decir así, pero yo creo que hablaría sobre básicamente el estado de ánimo, digamos, estado de ánimos de crispación, que es bastante incómodo, digamos. ¿Cuál es el perfil más de la gente que tú pensionas con las que has estado conversando? ¿Es gente de derecha, de izquierda? ¿Es gente que votó apruebo, rechazo? ¿Qué tipo de persona es la que tiene esa situación de pesimismo que tú mencionas o de crispación, molestia en general? Fíjate que no, es tanto gente como de apruebo o que haya votado apruebo o rechazo. Pero hay gente que votó rechazo pensando quizás que iba a salir otras circunstancias, digamos. Claro. Y que se ve visto con esta situación, y que una situación de maximación de fuerza, en definitiva, de maximación de fuerza y de voluntad de poder, de un ejercicio hegemónico, digamos. Entonces, ya está instalado ahí, digamos. Entonces, es muy difícil salir de ese escenario, un escenario, la fuerza está instalada, digamos. Bueno, pero a propósito de lo que tú estás mencionando, Cedric, y para poner un poco la pelota en el suelo respecto a temas que hoy día están candentes, que están ahí por definirse, hay dos cuestiones que se han planteado y que no dependen necesariamente de la voluntad o esta hegemonía o esta fuerza que han manifestado los convencionales, y que son esta reciente idea del convencional Boldarsky de extender el plazo a 2 años de la Convención Constitucional, cuestión que me parece un chiste de mal gusto, y la otra idea era que aquellas propuestas que no obtuviesen los 2/3 de aprobación, sino que estuvieran más o menos en un 60 y tantos %,
tuvieran la posibilidad entonces de ser sometidas a estos llamados plebiscitos dirimentes. Sin embargo, también los convencionales reconocen de que ambas iniciativas, la extensión del plazo como la instalación de plebiscitos dirimentes, son necesariamente cuestiones legislativas que tendría que resolver el actual Congreso o el que venga, especialmente en el caso, bueno, en ambos casos los plebiscitos se supone y el alargamiento se supone que lo estaríamos viendo quizás de aquí a fin de año, el próximo año. Pedro Iturrieta, ¿qué te parece esta idea? ¿Crees que hay agua para este piquero? Alejandro, como hablábamos al comienzo, la ruta de la convención trascendió definitivamente lo que era el cronograma estipulado, votado en un plebiscito, hablando de la participación, votado libremente, con reglas predeterminadas por un acuerdo, que podrá ser más o menos criticado, pero fue un acuerdo lo suficientemente amplio como para incorporar desde el candidato Gabriel Boric hasta lo que es hoy día el gobierno. Entonces, en esa línea creo que ya es un elemento disruptivo. No descartaría nada, no quisiera en esto ser taxativo y por lo mismo no descarto que esta iniciativa de los plebiscitos o la prolongación y prórroga pueda ser una condición o una situación que prontamente podamos ver en el Congreso. Va a depender, a mi modo de ver, del ambiente y el escenario nacional, si eso es propicio o no, pero yo no lo descarto porque en definitiva como iniciativa parlamentaria se puede presentar. Vamos a ver si el gobierno la coge y le da urgencia, pero también estamos a puertas, y con esto voy cerrando, estamos a puertas también de dos eventos que no son menores. Lo primero es la potencial destitución del presidente, y eso cambiaría el escenario totalmente, y eso le daría las puertas probablemente de otra iniciativa, o en el peor de los o en el escenario más tradicional, el cambio de gobierno a marzo del 2022. Entonces, no me cerraría a que este tipo de iniciativas pudieran tener agua para la piscina. Yo creo que lo único hoy día que pueden, entre comillas, frenar este tipo de iniciativas es básicamente el contexto y el ambiente nacional. Y eso lo vamos a saber realmente el 21 de noviembre. Antes yo creo que solamente son especulaciones, pero en noviembre, cuando las urnas nuevamente se pronuncien, vamos a ver qué de alguna manera señal está enviando la ciudadanía. ¿Y a ti personalmente, te gustaría extensión de la convención y plebiscitos dirimentes? ¿Te parece una buena medida, ambas? A ver, yo creo que el mandato era claro y mandataba justamente para ordenarse, llegar a acuerdos y avanzar. Creo que hay una prórroga también contemplada. 3 meses. Claro. Mi impresión es que la condición de prórroga de la convención debiera estar dada más que ahora en un eventual futuro si nos percatamos que el texto en rigor no está aprobado, no está avanzado. Pero también ahí surge una nueva inquietud. Es que el tema de los quórum de aprobación, cuando no se alcancen, digamos, estos acuerdos de los 2/3, van a esta votación de los plebiscitos dirimentes. Entonces podríamos encontrarnos con que una parte, si no hay acuerdo significativo, una parte importante pueda boicotear los acuerdos de los 2/3 y exigir que se apliquen estos plebiscitos dirimentes. Entonces ahí vamos a tener una situación bien compleja. En rigor, para el tema de los plebiscitos, yo creo que involucran recursos, involucran tiempo, campaña, publicidad. Me da la impresión de que si vamos a tener un plebiscito dirimente por cada articulado, va a ser complejo organizar votaciones. Yo, más bien, la única razón para prorrogar sería eventualmente que lamentablemente los convencionales no hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo. Sería la única que me parecería por lo menos plausible de ser estudiada. La segunda la descartaría por lo que he señalado. Me parece que es un sistema engorroso y que finalmente omite que vamos a tener un gran plebiscito que va a permitir votar si se está de acuerdo o no con lo que se trabajó, que es el plebiscito de salida. Plebiscito de salida, a más tardar un año después de la instalación de la convención, que fue el 4 de julio. O sea, por tanto, si hay prórroga de los 3 meses, el 4 de julio de 2022 debía cesar entonces la convención en su trabajo. ¿Qué tal, Larraín? ¿Qué te parece esta idea? Plebiscito dirimente, extensión del plazo de los constituyentes, ojo que la va a seguir pagando el pelado Bade, su dieta, que ya la cobró, aunque pobre no ha hecho nada hombre, más pobre que hombre, mentir. tiene que tratarse el cáncer, hombre, no se trata así.
Oye, no, en contra de los dos, pero por razones prácticas de partida, porque nuestros parlamentarios, lamentablemente, en esto se han comportado de una forma tan poco responsable, ñoña, no sé cómo decirle, sin insultarlo, porque estoy muy cargado de malas vibras contra ellos. En general, populista, yo creo que es fácil. Sí, bueno. En contra, porque desde mi punto de vista de un demócrata, creo yo, lo que se zanjó en octubre, el 23 de octubre del año pasado, es ley éticamente hablando. Eso no se puede modificar, pero ya lo modificaron el sistema electoral, porque el sistema electoral que se aprobó, que votamos, no es el mismo que votamos en enero, no es el mismo que existía cuando se aprobó, con el cual yo voté a prueba en octubre. Y además se agregaron los cupos indígenas, que tampoco estaban en el plebiscito 23 de octubre. Entonces, no sería raro que esta catarfa de tontones que tenemos en el Congreso, muchos de ellos, quieran modificar reglas que ya están sancionadas por la gente, legítimamente, y con una aprobación enorme. Entonces, tú no puedes saber si efectivamente la gente hubiera votado a prueba o rechazo si le cambian las condiciones en las cuales votó. Entonces, por esa razón, estoy en contra, además, por un poco lo que dice muy bien Pedro. Y además que los 2/3 los tienen que obligar a ponerse de acuerdo. ¿Sí? Un poco lo que decía Cedric, que es inaceptable que un grupo de convencionales quiera imponerse al otro. Tienen que llegar a un acuerdo. Y yo por eso respeto los 2/3 a morir. Yo por lo menos voté a prueba pensando siempre en eso. Claro, además hay que pensar de que si se aprueban los plebiscitos dirimentes, aparte del gastadero plata y todo lo que eso significa en logística, en organización de la ciudadanía, de la autoridad, en fin, para la votación, estamos hablando también de normas que podrían, en el evento que se aprobaran en estos plebiscitos, ¿cuánto se va a demorar un siguiente gobierno o una siguiente mayoría circunstancial en eliminarlo? Porque una de las razones de los 2/3 es que haya un alto quórum para que le dé permanencia, continuidad y estabilidad al sistema. Si no, cada vez que llega un nuevo gobierno con una mayor tendencia, se vuelve a cambiar la constitución, se vuelve a cambiar las reglas y no hay país que resista tanta modificación. No. Entonces, no a ninguna de las dos ideas, Cristian, eso sería tu opinión. Así es, ¿cierto? A ninguna de las dos. Cedric, ¿cuáles son tus opiniones sobre estos dos puntos específicos? Bueno, yo me sumo, digamos, a lo que piensa el grupo. Efectivamente, insisto, yo creo que hay una voluntad de voluntad política de maximizar la situación, digamos. Entonces, si la idea es vulnerar el ejercicio de los 2/3 y llevarlo a sucesivos plebiscitos dirimentes, y aparte que son plebiscitos que se pueden juntar distintas áreas, entonces, y distintas formas, y distintos grupos de intereses, y eso va a ser un sí y un no. Entonces, según como uno pregunte, es la respuesta. Entonces puede estar modificada por eso, por cómo uno pregunta. Es lo que tú dices, Alejandro, esto es un ejercicio puro y duro de populismo, digamos. Populismo. Y ahora, lo que tú preguntabas, Alejandro, si uno cree que hay agua en esto en el Congreso, yo creo que hay me da la impresión de que hay una cristalina agua, digamos. O sea, los congresistas han dado muestras de una falta de horizonte estadístico, o sea, de estadista mayor. O sea, los tipos se funcionan en base al muy cortísimo plazo, digamos. Al muy cortísimo plazo y los intereses individuales. Es decir, puro populismo. Lo que antes se llamaba demagogia, ahora se llama populismo, es puro populismo, digamos. Entonces, con esa mezcla de, como se dice antes, la mezcla entre las ganas de comer y el hambre, digamos. Entonces, más o menos es lo que hablaba un poquito antes, digamos, la sensación de desasosiego, digamos, que no se ve un ejercicio más constituyente, sino que casi destituyente, digamos. No, la idea no es conglomerar voluntades de todos, sino que solamente facciones, un ejercicio faccional que al final es siempre hacer cojo, digamos, y es decir, de corto plazo, como dices tú, Alejandro, y una constitución no puede durar 5 años, ni 2, debería durar 50, 200 de un gobierno años. a otro.
Oiga, caballeros, y a propósito de destituyente, y también lo mencionó Pedro, si se aprueba la acusación constitucional, si se aprueba la tramitación de la acusación constitucional, según la norma constitucional, yo creo que tú lo tienes más claro que yo, Cristian, el presidente de la República debería cesar en sus funciones. Sí. Sin embargo, estuve conversando con un parlamentario, que no voy a decir quién, porque que me decía de que habían opiniones encontradas respecto a ese punto, que la Constitución no era clara respecto de que en el caso del presidente de la República, tuviese que cesar sus funciones mientras se ventilaba la acusación constitucional. Y alguien que estaba en el mismo lugar, en esa misma conversación, dijo, bueno, ¿y por qué tendría que hacerlo? Si la convención tampoco le hace caso a nadie, si aquí hay gente que actúa de facto, pasando a llevar la institucionalidad, ¿por qué el presidente tendría que aceptar entonces esta decisión o la eventualidad de que tenga que cesar en sus funciones? ¿Podríamos entrar en una situación digamos, de caos institucional si el presidente se negase, por ejemplo, a cesar sus funciones? Pedro, Cristian, ¿cómo lo ven? Bueno, permíteme, perdón, es que estudié hoy día la Constitución Constitucional preparando esta reunión y no podría. Yo creo que Piñera ahí, yo le he dicho a todos ustedes que yo soy el último peñerista de Chile después del mismo y de la Cecilia Morel, no que otro, digamos. A pesar de todos los errores del presidente, yo lo apoyo mucho, siempre lo he apoyado. Bueno, si Piñera lo destituyen y él no respeta la destitución. No, pero yo hablo de la cesación del cargo durante el tiempo que se ventila la. No, por eso digo, pero sí. Mientras se ventila. Claro, no, que la destitución. No, sí, parece que hay una. No es que cese el cargo, sino que se suspende funciones, claro, y parece que actúa el ministro del Interior como presidente subrogante. Sí. Lo que pasa es que si lo destituyen, el que asumiría, entiendo yo, no estoy seguro, pero entiendo que es el presidente del Senado. Claro. Y imagínate si el presidente Piñera no le da legitimidad, imagínate el presidente del Senado. Bueno, era la Diana Proboste, ahora ya no recuerdo quién era en este minuto, pero. Era Mónica Rincón, ¿no? Bueno, imagínate, Jimena Rincón, Mónica Rincón, demócrata cristiana, perdió la elección ahora. Jimena Rincón, yo dije Mónica, la periodista, la hermana. Sí, Jimena Rincón, imagínate que es sumamente cuestionada ella, no ella como persona, su partido. Después de lo que hicieron a Sichel, yo encontré de una hipocresía, pero caballo, hay que ser ¿Qué le hicieron a Sichel? ¿Qué le hicieron? Le sacaron la boletita del año 2009. Pues si todos tienen boleta, ¿por qué? Pues todo, pues no, si por eso digo que lo cínico es eso. Si Sichel, yo está bien criticar a Sichel, pero la boleta se la entregaron a Daniel Matamala a la misma gente de la DC, pues entonces, claro. y enrochan en la torre, enrochan y raja vestiduras por algo que hicieron masivamente, en forma descarada. Era la forma de. No era delito en ese tiempo, pedir financiamiento, boletas falsas sí era delito, pedir financiamiento de externo no. Pero ellos lo hicieron y ahora se lo enrostran a Sichel en una campaña, yo lo encuentro de una bajeza política, me decepciona, porque ya Ana Proboste se aprovecha esto, imagínate, ella misma, el marido. Bueno, tengo muchos temas ahí. Bueno, respecto a la Constitución Constitucional, quisiera, no sé si les permite, dos cosas muy puntuales. Todos pensábamos, creo yo, como público, que la Constitución Constitucional iba a decirle, oiga, señor Piñera, usted prefirió el interés privado al público. Usted no cumplió con su deber de presidente de la República. No es ese. No, fíjate. 285 páginas con los anexos de acusación constitucional. Y la acusación constitucional está, ¿sabes por qué? En la práctica, resumiendo, porque el presidente de la República hizo mal la pega. Porque no protegió el medio ambiente en el sector de donde está la mina Dominga. Eso es. Se enrostra y dan todas vueltas respecto a lo que pasó en 2009, del acuerdo de la tercera cuota de pago de la mina Dominga, citan a todo, pero finalmente la acusación es por eso. ¿Cómo? Tiene su lógica, porque se dieron cuenta que para acusarlo tienen que acusarlo de cosas que ha hecho en este mandato. Entonces lo enlodan, ocupan 40 páginas a explicar cosas que no son relevantes para los efectos de la acusación final, para enlodarlo, con muy mala intención en mi opinión, y finalmente lo acusan por haberse hecho mal la pega. O sea,
Y eso ellos, por supuesto, lo elevan al nivel de poner en honor, en grave cuestionamiento, compromiso, el honor de la nación. Esa es la causal. Porque no presentó, porque no ratificó Escazú y porque no protegió, según ellos. Mira la tontera, porque si un presidente de la República compromete el gran honor por omisión, ya es novedoso, ¿cierto? Pero gravemente el honor de la nación. Dime qué nación ha alegado porque no se protegió el domingo. Bueno, lo encuentro un abuso, uno más de nuestra centro izquierda, y lo que me terminó de hervir la sangre fue estos señores hablando de la Constitución actual y proteger lo que se llama la primacía constitucional, es decir, que las autoridades tienen que someterse a la Constitución cuando estos mismos carajos, perdóname la palabra, que estoy enojado, van a aprobar el cuarto retiro de la AFP, que es materia, y respetando la Constitución. O sea, un descaro absoluto. O sea, se me juntan las cosas, estoy muy negativo, estoy pesimista. Usar la Constitución cuando les conviene. Cuando les conviene, y ahora acusan hablando de que el presidente por omisión comprometió gravemente desde la nación. Entonces, es de una... y además esta cuestión, fíjate, tan grave era que hace 2 semanas no era tema. Son tan pelotudos, perdóname la palabra, es que estoy muy enojado, me empiezo a calentar solo. Son tan carajos que no era tema hace 2 semanas, no es tema. Ahora es grave. Bueno, tuviste 2 años y medio. Hacia el final del gobierno venía a agregar algo que era grave, compromiso. No, es una tontera. Entonces, cuando cae Maduro, que son populistas, que están actuando por el ánimo electoral, por eso que la gente se levanta y se enoja. Y yo estoy enojado ahora, yo no voy a ir a romper la calle, pero estoy indignado con ellos, porque son una mugre de parlamentarios. Y lo dijo Segri, interponen interés personal por ganar una elección ahora y asegurarse el bienestar de ellos mismos y de todos sus, no sé todo, pero muchos de sus amigos y familiares en el gobierno. Y eso les da lo mismo a la estabilidad del país. Y sacar al presidente de la República legítimamente elegido por ni siquiera una burrada. No ha hecho nada que merezca una cosa así. Son dos Sebastián Piñera. Perdonen, doy la palabra. Pedro, último comentario de esta vuelta. Sí, para básicamente redondear algunas cosas. Yo no descarto, primero no hay que recordar que esta no es la primera acusación constitucional contra el presidente vigente. La anterior creo que fue por una diferencia de 6 votos que no fue aprobada. 6 votos, si no me equivoco. 3 de ellos de la democracia cristiana y 2, me parece, uno del diputado Alinco y algún otro radical, probablemente. Hoy día, basándonos en lo hecho, hoy día la bancada de diputados al menos señaló que iba a votar en bloque. Por lo tanto, el margen en bloque y obviamente a favor de la acusación, lo cual de esos 6 ya se reduce el rango de maniobra y yo no descartaría inclusive que se pudieran sumar algunos diputados de la misma coalición de gobierno, tal como ha ocurrido con la pauta de los retiros. De hecho, Yao Sandón ha opinado, Celis ha opinado y algún otro diputado de Renovación Nacional también. Entonces, este es un escenario que yo no tomaría como una hipótesis, sino como más bien un evento probable y posible, que de no mediar alguna acción muy específica, tiene alta probabilidad de cumplirse y ser histórico en la destitución del presidente en curso, trayendo todo lo que plantea Cristian. Pero acá el kit del asunto y la clave es que este ciclo político tiene justamente esas características. No es un ciclo de estadistas, no es un ciclo de avenimiento, no es la modalidad de los acuerdos, no es la justicia en la medida de lo posible. Acá es el anverso. Y justamente eso es lo que ha fortalecido la manifestación social y uno de los polos, de alguna manera, en la carrera, que es Boric y todos sus aliados. Es justamente la crítica a todos esos elementos. Entonces, lo miro con preocupación, obviamente, porque es un hecho inédito, y con realismo también respecto a lo que pueda ocurrir respecto a las situaciones que vamos a enfrentar en los pocos días y semanas que vienen adelante. Efectivamente, hay varios temas que yo tengo anotados acá que vamos a seguir conversando, pero llegó el momento de hacer la primera breve pausa
en este capítulo primero de la segunda temporada de Ciudadanos en Línea. Estoy conversando con Pedro Iturrieta Vergara, psicólogo y trabajador social, con Cristian Larraín Ríos, abogado, y con el invitado especial de hoy día, el publicista y librero Cedric Jones. Vamos y volvemos de inmediato. Seguimos conversando entonces en este capítulo 1 de la segunda temporada de Ciudadanos en Línea con Pedro Iturrieta, Cristian Larraín y el invitado especial de hoy, Cedric Jones, sobre aquellos temas que han golpeado la política nacional, con cierto escándalo también, como mencionaba Cristian al final del segmento anterior, una acusación constitucional que por lo menos en los medios de comunicación se dice por haber de alguna manera puesto en grave peligro la honra del país. Sin embargo, el prestigio del país hace rato que ya está en peligro, especialmente en aspectos económicos, vinculados, por ejemplo, con los efectos del cuarto retiro, donde ya aseguradoras internacionales le están pidiendo explicaciones al gobierno de Chile, están recurriendo a los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos, porque el cuarto retiro, especialmente en aquella parte que tiene que ver con que las aseguradoras, las empresas de renta vitalicias, adelanten, anticipen dinero, las pone en una posición extremadamente delicada al punto que, según información de prensa especializada, algunas de ellas no tendrían los recursos suficientes para poder responder a este verdadero acto de expropiación. Porque recordemos que la renta vitalicia, a diferencia de los fondos previsionales, se trata de dineros que no son del patrimonio de los jubilados. Es dinero que cuando el jubilado jubiló, valga la redundancia, le entregó este dinero a la empresa, que a cambio de esa entrega de dinero, la empresa dijo, bueno, yo te voy a dar a ti una mensualidad X, pero esta empresa ha tenido que tomar el dinero y lo ha puesto a trabajar, lo ha puesto ahí a rentar, lo ha invertido, y no es llegar y decirle, ahora señor, desinvierta y entregue la plata acá al asegurado, porque a diferencia de la AFP, el mecanismo, la forma de operar de las aseguradoras es bastante distinto al de las AFP. Así que yo quisiera que partiéramos, caballeros, con este punto. ¿Cómo ven la posibilidad de que se apruebe este cuarto retiro? De acuerdo también a un hecho que también es incontrastable, un Banco Central que está dando claras señales. Mario Marcel no solamente ha vuelto a comparecer en el Congreso, sino que el Consejo del Banco Central aumentó en 100 puntos base la tasa de política monetaria. Hoy ya tenemos una tasa de 2.35 y subiendo. Y, por supuesto, entonces han habido una serie de efectos en el mercado. Se acabaron los hipotecarios a 30 años. Las casas de menos de 2.000 UF hoy día prácticamente no las encontramos en ninguna parte. ¿Cómo ven ustedes el panorama económico un poquito con esta situación? Pedro, partimos contigo. Complejo. De partida, ayer el indicador de riesgo de Chile por primera vez durante más de 20 años o más quizás superó a Perú. Y esa es una situación obviamente de alarma, de alerta para un país que de alguna manera aspiraba o pretendía tener una ruta al desarrollo. Segundo, el tema valor cobre versus dólar. Varios economistas han planteado que con el valor de cobre que tenemos ahora, el dólar debe estar en 600 pesos versus los 820, 830 que ha oscilado durante la semana. Bueno, y se van sumando elementos como la inflación, que llegó al 1.2%, las tasas de alguna manera crediticia y acceso a los bancos, la disminución de las posibilidades de acceder a crédito hipotecario, bueno, a un sinnúmero de elementos, entre ellos la pobreza también, que nos retrotrajo por lo menos hasta el año 2017, y un sinnúmero más de elementos que están un poco solapados, que no han sido abordados, producto justamente de lo que hemos hablado, que hay una política de contingencia, pero que tienen que ver básicamente con la temática migratoria, que todavía no se resuelve de manera adecuada.
la condición de habitabilidad en que están viviendo muchos compatriotas justamente por esta crisis que ya se está anticipando el acceso a la vivienda, los empleos, la pérdida de algunos empleos de alguna manera no ha sido menor, y junto con eso sumar este cuarto retiro, indudablemente que todos los elementos anteriores y lo que se ha planteado del Banco Central jugarían obviamente en contra. Sin embargo, debemos entender nuevamente que el escenario y el clima no da para la racionalidad tradicional a la cual uno podría esperar o interpelar a los representantes, sino todo lo contrario. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, con votos incluso de diputados oficialistas, no obstante que el candidato oficial o representante de la coalición había advertido las penas del infierno para aquellos diputados que en definitiva apostaran por esa línea. Pero fue desoído, fue confrontado. Pedro, ¿cuál es el candidato oficial ahora? A ver, aclaremos a la gente que está viendo, ¿de qué candidato estás hablando? Ese es un golpe bajo. Bueno, Cristian probablemente puede asumir que en definitiva es Sebastián Sichel, pero Sebastián Sichel ha estado literalmente en una condición de cuestionamiento y además de baja en la encuesta. Ahora uno puede creerle no a las encuestas, pero las últimas encuestas lo ubican en el cuarto lugar. Entonces, en ese contexto yo creo que la situación, y para cerrar, del país no es para nada halagüeña. Mario Marcel pero yo creo que extralimitado en intentar explicarle a los senadores, que suelen ser habitualmente la Cámara más razonable, más reflexiva, los impactos, pero a esta altura del partido no está claro realmente si esto va a resultar. Sentí en algún momento que había un rechazo formal de una parte importante de los senadores, pero hoy día eso ha cambiado y temo pensar que en definitiva vamos a tener un cuarto retiro a puertas, digamos, de una elección y de una contienda electoral, de no mediar la razonabilidad mínima y de los votos que no vendrían necesariamente del oficialismo, pero yo veo que es una condición abierta, no veo que esté cerrada en favor del rechazo. Si dependiera de ti exclusivamente, Pedro. Si dependiera de mí, y con el afán de buscar una salida alternativa, obviamente que no seguiría mermando los fondos de ahorro cuyo fin exclusivo era la jubilación y el pago de pensiones, que uno podrá debatir si eran bajas, medianas o altas, pero si vamos mermando, ya hay 5 millones aproximadamente que salieron del sistema de ahorro y que están literalmente sin nada. Si volvemos a mermar, el impacto primero como política social, que fue de alguna manera lo que se argumentó el año pasado, va a ser nulo en la población de menores recursos. Este es un retiro que básicamente ya está impactando a ingresos medios y altos. No va a tener impuestos porque fue rechazado, por lo tanto ni siquiera por esa vía el Estado va a recaudar fondos. Entonces, como política pública es bastante discriminatoria, discriminatoria más que regresiva, y no tiene ningún impacto efectivo en lo social, porque definitivamente los sectores de menores ingresos hace rato que ya sacaron todo su dinero. No tiene más plata. No. Cristian Larraín, ¿qué te parece? Le paso a Cedric porque yo me tomé en delante, por favor, lo de la Constitución Constitucional y me sobrepasé. Ya, bueno, Cedric, ¿qué te parece? ¿Hay otro cuarto retiro? ¿Tú sacarías la plata? ¿Crees necesario, es conveniente todavía? ¿O ya hay otros motivos ya para esta cuestión? No, yo creo que ya desde el segundo retiro ya no era necesario en términos económicos, pero ya los políticos de escasísima altura ya se dieron cuenta que es súper rentable electoralmente. Entonces el populismo es el que reina, digamos, así que ellos van a hacer lo posible por sacarlo, por hacerse famosos con la plata de otros, digamos, con el bolsillo ajeno. Es el peor de los populismos, digamos, es realmente descorazonador todo esto, digamos, lo que está pasando, digamos. Mario Marcel, cuando ha hablado
con los senadores ha hecho unas clases, pero súper pedagógicas, claritas, diciendo paso por paso lo que está pasando, así con unos gráficos, pero así de liceo, así muy clarito, que cualquiera puede entender, en verdad, que tenga la voluntad de entenderlo, y no tiene ninguna intención de entenderlo, digamos. Incluso me acuerdo que Alinco, incluso en algún momento dijo, pero ¿qué ha hecho el Banco Central por los pobres, digamos? O sea, una frase así como que ¿acaso el Banco Central da plata en la calle? O sea, como que eso sería hacer algo por los pobres. Entonces, realmente... impresionante, eso no lo sabía, Cedric. Claro. Impresionante lo que me estás diciendo. Esa frase es muy notable, dijo él. ¿Y qué ha hecho el Banco Central por pobres? Digámosle a la gente que el Banco Central, una de las principalísimas, si no la principal función que tiene es controlar la inflación. Exactamente. Y cuando controlamos la inflación, estamos protegiendo a los pobres. Es lo que más se protege. Es lo que más se protege porque el gran impuesto hacia los pobres, digamos, porque es la palanca de la pobreza, digamos, la inflación. Pero me quiero lo que dijo también Juan Andrés Lago en su momento, que dijo que algo de que el Banco Central no conocía la economía a escala humana. Algo así dijo. Sí, no, son frases muy bonitas, muy populistas al final. Populistas en el fondo, claro. En el fondo es como algunas conversaciones que yo he tenido también acá en Rancagua con algunos candidatos que también ahí andaba una candidata senadora de RN, ahí aprovecho de decirlo, diciendo que había que ir a cerrar un canal, en fin, y que había que mover el trasero para solucionar el problema. Y yo me pregunto en realidad qué tiene que andar un senador cerrando canales o haciéndose cargo de cuestiones tan prácticas o pedestres, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea importante cerrar un canal, seguramente la gente que vive cerca de canales es muy importante, porque precisamente se cayó un niño y se cayó un adulto mayor estos días y quedó la embarrada y todo un escándalo. Pero de ahí a que venga el candidato a decir que hay que cerrar el canal cuando él está postulando al Senado, me parece que es totalmente inoportuno y es un aprovechamiento político. Y si la gente no entiende eso, entonces sigue teniendo personajes como Alinco en el Congreso, que es un señor que con ese tipo de expresiones como la que menciona Cedric demuestra su absoluta ignorancia de la importancia de las funciones, en este caso del Banco Central, que es un organismo técnico que justamente entre las cosas que busca es mantener los equilibrios macroeconómicos para que la plata le alcance más, especialmente a los más pobres. Lo conversaba estos días con Pablo Cánova, en una entrevista que está recientemente subida en estudiociudadano.cl, de que si hay a la gente a la cual le daña la inflación, el aumento permanente de los precios, es precisamente la gente más pobre, porque las personas que tienen más recursos siempre tienen alternativas. O sea, hay gente que hoy día está comprando dólares, porque es una moneda de refugio. Ese es el ejercicio. Claro, que va a hacer que su plata se mantenga en cuanto a capacidad adquisitiva y después la cambiará en peso y aquí no ha pasado nada. Pero el pobre no tiene plata para comprar dólares y por lo tanto la labor que hace el Banco Central es extremadamente relevante. No sé si quería decir algo más para pasar al siguiente punto. Sí, claro, que me da la impresión de que la comisión en particular del Senado en esto tiene toda la voluntad de tomarlo nomás, de tomar y forzar la mano y aparte que además da votos y es una pequeña victoria política, es una combinación siniestra de las dos cosas, digamos. Así que los egos. Los egos, claro, sin duda. Oye, caballeros. Yo quería agregar respecto, para explicarle al público que nos puedas ver el tema del cuarto retiro. Yo soy abogado, justamente me dedico al tema de seguro, así que algo manejo el tema. Y quiero explicar a la gente. Cuando los anteriores retiros, lo que autorizó esta ley perversa, por lo menos a esta altura ya claramente perversa, es que las personas podamos retirar un cierto porcentaje, un cierto monto de nuestros propios ahorros individuales. Alejandro explicó muy bien de que en el caso de la renta vitalicia no son nuestros ahorros, es plata de la compañía de seguros, que la ley obliga a la compañía a anticipársela al pensionado. Y el punto aquí, yendo directamente para explicarle a la gente por qué pone en riesgo el sistema de renta vitalicia, es porque obliga a la compañía a hacer anticipo, pero le pone un límite de hasta un 5% de la pensión para devolverlo.
Y el problema es que si esa gente muere, porque son todos ancianos, y probablemente no van a alcanzar a pagar, muchos de ellos no van a alcanzar a devolver el anticipo de la renta vitalicia. Y en la práctica, como las compañías de seguros saben perfectamente cuánta gente muere todos los meses y estadísticamente hablando, no saben quiénes van a morir, pero tienen una actitud cercana a la certeza de cuántas personas van a morir mes a mes en los próximos 4 años. Ellos pueden calcular perfectamente que si tengo 100.000 pensionados y 50.000 me piden el anticipo, de esos 50.000 van a morir en los próximos 6 años, antes de que me termine de pagar el anticipo, van a morir 25.000. Y esos 25.000 significan 25, 30 millones de dólares que yo jamás voy a recuperar de plata mía. Eso es una falta de seriedad enorme, y ahí los diputados y diputadas que aprueben esto deberán hacer una propia acusación, una autoacusación constitucional por comprometer gravemente, lo decía Alejandro, el honor nacional, porque efectivamente las empresas nacionales y las internacionales, y en esto las internacionales tienen una cierta ventaja porque tienen tratados internacionales que los protegen, van a demandar al Estado de Chile y nos van a dejar en ridículo frente a la comunidad internacional como un país chabacano, chaquetero, que no cumple sus compromisos y mete la mano en el bolsillo ajeno sin pedir permiso. No sé si se explicó, pero adecuadamente el efecto que tiene, perdona, y para terminar, ¿sí? La información pública, dicho por la autoridad regulatoria, por la Comisión para el Mercado Financiero, no dicho por las propias empresas afectadas, son 7 compañías de seguro que probablemente revientan y quiebran, porque además los accionistas, los dueños de esas compañías no están obligados a poner toda la plata que se les produzca, que les va a producir este desfalco legal que están haciendo con el cuarto retiro. Y no lo entienden, y son unos tarambanas que no, ya lo dijo Cédric ahí, que no, Marcel acaba de sacar un premio internacional a los mejores bancarios del mundo y no le hacen caso. Exactamente. Es una cosa que tú decís, es de loco. Te quería hacer una pregunta justamente en lo legal, Cristian, porque, a ver, la gente puede mirar esto como, no, un problema de la empresa aseguradora, ¿qué me importa a mí si esa gente tiene plata? Claro. A ver, amigos y amigas, que les quede claro, si estas empresas internacionales demandan al Estado de Chile, lo más probable es que el Estado de Chile sea demandado, sea condenado, y va a ser condenado a pagar, a indemnizar el daño que estos parlamentarios hoy día están maquinando, que estos parlamentarios están hoy día produciendo. Entonces, ¿quién va a pagar el día de mañana esta demanda, esta condena? Usted, pues, amigo, el que usted no está escuchando. ¿Cómo lo va a pagar? Con sus tributos. Porque el Estado no produce riqueza, no produce plata. Todo lo que el Estado tiene de billullo, de billete, es suyo, pues. Usted lo paga en los tributos, del IVA, el impuesto de tiempo de estampilla, un montón de tributos que pagamos todos los días que a veces no nos damos ni cuenta. La pregunta es la siguiente, Cristian, porque afortunadamente quedan los registros. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? ¿Podríamos demandar los ciudadanos el día de mañana, perseguir individual, civilmente a estos parlamentarios para hacerles pagar esta cuenta? No me queda claro que legalmente se pueda, pero me queda claro que sería conveniente hacerlo. Por lo menos tratar de sentar un precedente, porque como tú te diriges al público en general, yo le quiero dirigir a las personas que nos están viendo que se han jubilado de alguna de estas 7 empresas. Tengan temor, de verdad, van a perder sus pensiones. Porque si la empresa quiebra, el Estado va a pagar una pensión solidaria que es menor a muchas de las que la gente percibe. Entonces, esto es un daño directo a la vena de la clase de los jubilados de Chile. Esto no es un problema de la clase alta. Yo tengo una PB. Que para ahorro profesional voluntario. Claro, tengo un seguro de vida. Yasna tiene 3 APB, 94 sí, por 94 millones. Yo tengo harto menos que ella, pero tengo harta más plata de la que la tienen la mayoría de los chilenos. No lo digo con orgullo, lo digo con franqueza, con honradez, con sinceridad. Y puedo perder, de verdad creo que puedo perder esa plata. No mi jubilación, porque mi jubilación está en la AFP. Es mi APB, mi seguro con ahorro, mi seguro de vida con ahorro, para que estoy complementando mi plata para la AFP. Una de las empresas que está en cuestión, dicho por la propia autoridad regulatoria, no por las propias empresas,
por la Comisión para los Campesinos, es la empresa donde tengo mi APB. Y a los pensionados, si las empresas se joden, se van a joder los pensionados. Y como dice Alejandro, en 5 o 6 años más, esas empresas van a recuperar lo que perdieron. Pero la credibilidad internacional de Chile es comprometer gravemente el interés, el prestigio de la nación. Nos lo vamos a tener que comer todos los chilenos y no la catarfa de diputados tontones que tenemos. Pedro, ¿qué te parece este panorama que hemos estado conversando? Bueno, lo comparto en la complejidad, en el impacto, ya lo hablábamos respecto al retiro, y además la situación de estas compañías de seguro que efectivamente van a acudir probablemente a tribunales internacionales, van a poner en tensión a nuestro país, razonablemente porque se basaron y se fundaron en acuerdos que eran asumidos por ambas partes y que hoy día eventualmente comienzan a ser desconocidos. Entonces, si eso no se reordena y reorienta, probablemente vamos a ir bajando en nuestra confianza y vamos a ir cayendo en una espiral que nos va a llevar a un nivel parecido a países como Argentina, donde la gente se ríe del Fondo Monetario Internacional, se ríe de este tipo de instituciones internacionales, tratan de hacer lo que les viene en gana, pero finalmente los afectados justamente son las personas de menores recursos, es la clase media que se empobrece y precariza, y es la institucionalidad compleja la que entra en una espiral además de desvalorización. Todo el capital no es solamente material, aquí hay una tesis muy siempre adscrita a lo que es la materialidad, a lo que es el dinero, a lo que es la riqueza concreta y directa, pero acá hay elementos cualitativos de una riqueza que puede adquirir un país, como es el prestigio, como es la concreción o el cumplimiento de sus deudas, de sus acuerdos, que con esto quedan tremendamente dañadas y que va a costar años recuperarlas, si es que las recuperamos. Correcto. Oye, y a propósito de prestigio internacional, nuevamente este consorcio internacional de periodistas que allá había sacado hace un año o más el famoso Panama Papers, ahora aparece con los Pandora Papers. Yo pensé que tenía que ver algo con la vida de las Pandora, las cantantes mexicanas, en fin, me interesé mucho, pero después vi que era la misma cuestión que habían sacado anteriormente. Y yo la verdad que lo miro con bastante, yo miro este asunto con bastante desprecio, caballero. Francamente creo, a mí que me digan que es un consorcio internacional de periodistas, no me dice nada, porque gente malintencionada hay en todas partes. Yo he estado revisando la información y la verdad que no es nada nuevo en relación a información que ya se tenía de antes, o sea, políticos, artistas de distintos tipos, de distintos países, han tenido cuentas en extranjero, en paraísos fiscales. Entonces yo quería preguntarle a usted, a ver, porque además esto tocó, y aquí quiero llevarlo un poco también a la campaña presidencial, a propósito de quién es que está liderando, quién es el verdadero líder de la derecha hoy día, y es que se le enrostra a Sebastián Piñera haber tenido alguna vez, o tener directa o indirectamente, cuentas en paraísos fiscales. A José Antonio Cast también se le preguntó, y él dijo, bueno, alguna vez tuve participación en alguna sociedad por ahí, ahora no tengo nada, en fin. Pero la pregunta del millón, y con esto quiero partir este segmento con ustedes, ¿es delito tener una cuenta en el extranjero? ¿Es delito tener una cuenta en un paraíso fiscal? Porque la pregunta mía es, si yo saco mi dinero legalmente del país, habiendo pagado impuestos, ¿por qué tengo que dar explicaciones dónde lo pongo? O sea, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿No sacas un lugar donde las condiciones tributarias son mucho más convenientes que en otra parte? O sea, ¿quién en su sano juicio no pone el dinero en un lugar donde esté más conveniente? O sea, a ver, si alguien me dice, no, es que los narcotraficantes también tienen cuentas en los paraísos fiscales, bueno, los narcotraficantes, pues. Esto es como decir, mira, vamos a eliminar todos los cuchillos porque fíjate que el vecino mató a la suegra degollándola con el cuchillo carnicero. Para el próximo asado, cuando juegue Chile, no va a tener cuchillo para el asado. Entonces, caballeros, quiero plantear este tema. Yo siento que aquí hay mucha laraca, mucho escándalo, y se está llevando un tema que todavía no tiene tanta importancia. ¿Cuál es el problema de tener una cuenta
en un paraíso fiscal. ¿Alguien me puede contar? Dejo abierto la palabra a quien quiera tomarla para iniciar esta parte. Alejandro, si me permite, lo que pasa es que me da la impresión de que el escándalo que provoca es que es básicamente la evidencia de que hay gente que puede hacerlo y otros no. Entonces esa cosa de los privilegiados, digamos, que tanto se ataca, yo creo que, claro, la manifestación del privilegio es lo que irrita a la gente. Más allá, yo creo que la gente no se da el ejercicio lógico que estás haciendo tú, que es muy bueno. Yo creo que solamente se queda con la imagen de que, otra vez está haciendo algo que puede hacer él y nosotros no. Yo creo que, y muchos políticos también se dan cuenta de eso, y periodistas también, y comunicadores. Entonces aprovechan eso, pero es una palanca política, digamos, más que nada. Me da la impresión de que va por ahí. Yo creo que es un escándalo casi artificial. A mí me tiene sorprendido esta situación. Sí, claro. Pero tiene efecto, ¿eh? ¿Tiene efecto, Alejandro? No, por supuesto que tiene efecto. Político sí, pero... Alejandro, yo me sumo tus palabras. Yo creo que son dos ángulos. Yo lo veo un punto de vista, dos ángulos jurídicos. Uno tributario. Como tú muy bien dices, si yo o tú o cualquiera de nosotros tiene la suerte de tener harta plata, como podría ser, por ejemplo, también Charles Aranguis o Arturo Vidal, ¿cierto? Recordemos que Shakira ha sido acusada, Messi... Por eso te digo, entonces, si ellos, como tú bien dices, tengo una empresa y la vendo y me gano 2 millones de dólares, hablemos en chileno, 2.000 millones de pesos, estoy inventando, me gano por la venta 2.000 millones de pesos, mucha plata. Y decido sacar esa plata. Y voy al Banco Central y lleno formulario, le digo impuestos internos, ya pagué el impuesto en Chile, por esos 2.000 millones de pesos. Y me los llevo. Y si me los quiero llevar a las Islas Canarias, a Londres o a las Islas Vírgenes Británicas, es un tema mío. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es ningún delito. Estoy total, mírate, pongo la mano al fuego. Porque el Choclo Delano, toda la plata que sacó de Chile para pagarle en Islas Vírgenes Británicas a la familia, no a Sebastián Piñera, a una de las empresas, la familia Sebastián Piñera, es legal. Y si se le presenta al servicio de impuestos internos, sí, ya está bien, dale. Pero aquí, por supuesto, la cachafa también, de panel parlamentario, y también aquí voy al segundo tema, los medios de comunicación. Explícame, por favor, yo tengo aquí hoy día, hice unos contratos como abogado. Si esos contratos yo no los tengo no pueden Panama Papers respecto a los contratos porque los tengo físicos. Pero si entra alguien acá, a mi casa, toma el contrato y lo publica, y ese contrato dice, por ejemplo, yo podría ser el abogado de Julio César Rodríguez, que dice que Julio César Rodríguez le cobró, te invento, Falabella, 400 millones de pesos por la publicidad de Falabella, y eso era en la prensa, y la prensa después empieza a criticar a Julio César Rodríguez porque le cobró a Falabella 400 millones de pesos, y espérate un poquitito. Le robaron la información a mi abogado y me está criticando. Aquí es lo mismo. Todo esto es muy inmoral, porque están ocupando información reservada y privilegiada, que tiene derecho, gente que tiene derecho a la reserva de esa información. Los tribunales pueden levantar esa reserva, pero no los periodistas. Entonces estas son investigaciones políticas sumamente inmorales, porque levantan información, y no estoy hablando por el presidente Piñera, tú lo dijiste que hay mucha gente acá. Y me da rabia, porque podría ser a cualquiera de nosotros. Cualquier periodista con la misma argucia podría entrar a la cuenta corriente de cualquiera de nosotros y decir, mira, me quiero perjudicar a Cristian o favorecer, no sé, da lo mismo para todo efecto. Entonces, altamente inmoral que el consorcio periodístico pague, porque esto es gratis, no me digan que es gratis. Chilevisión esto lo pagó, estoy seguro. O sea, no puedo admitir que esto se lo los periodistas no trabajan gratis. No, pues no, entonces, y Chilevisión es una empresa con fines de lucro. Entonces, y no lo estoy criticando por ser fines de lucro, sí lo es simplemente. Entonces, pagaron por esto y están pagando por información privilegiada, por información privada. Es de una alta inmoralidad. Incluso te diría, si eso se hace en Chile es delito. O sea, de hecho, debe ser delito donde se hizo. Lo que pasa es que la información está en Islas Británicas. Entonces, esto es lo mismo que los Panama Papers. Los Panama Papers es lo mismo. Se metieron a una oficina de abogados en Panamá, lograron bucear información y tomaron todo lo que encontraron. Esto debe ser problema de hackers rusos, y que después fueron a vender un consorcio periodístico para darle valor a esta cuestión. Esto es vergonzoso y en mi opinión
visto afuera, yo no soy penalista, pero me parece muy cercano a un delito. Pedro. Es compleja la situación, indudablemente, porque toda la explicación, vuelvo al tema, toda la explicación racional y jurídicamente impecable que se ha planteado acá, hoy día está puesta en tela de juicio y lo que gobierna hoy día es la sospecha y puede levantarse una noticia que carezca de cualquier valor, pero si aparentemente conjuga sospecha con criminalidad o delito. Y con ignorancia también. Y por ignorancia. Bueno, es justamente lo que nos está llevando a esta situación. Ahora, uno puede asumir que haya desconocimiento, que se asimile como algo razonable o por lo menos casi como igual, paraíso con desfalco, robo, pero en este caso se ha explicado que aparentemente no es ese el camino, no es ese el tema. Ahora, yendo al punto que genera el conflicto, es básicamente esta promesa que habría existido de no declarar Dominga como un santuario de la naturaleza. Justamente quería tocar ese punto, Pedro. Creo que allí está el talón de Aquiles de toda la trama, porque efectivamente todo lo que se ha dicho previamente es verdad, y fue develado el 2013, si no me equivoco, de manera muy amplia, y ha sido también parte de las declaraciones de la defensa, que esto ya fue aclarado, que es materia conocida. Aparentemente el elemento novedoso, que es el que permite que una parte importante de la oposición active la acusación, es esta suerte de promesa de no declarar Dominga como santuario de la naturaleza. Un elemento pequeño, un detalle quizás, pero volvemos al escenario, que en el escenario actual una pequeña llama o chispa puede desencadenar un incendio de dimensiones significativas. Claro, es que justamente ahí hay un punto que yo quiero notar, y para la gente que estamos en el mundo del derecho, para mí esa cláusula, más que una promesa, es una condición. Y yo lo pongo un ejemplo sencillísimo, incluso ejemplo académico. Va un señor a arrendar un local comercial. Y de hecho uno puede celebrar una promesa de compraventa o una promesa de arriendo. Pero pongo la condición, mira, ¿sabes? Yo quiero arrendar este local comercial siempre y cuando, por ejemplo, la municipalidad me autorice a poner una carnicería. El servicio de salud me autorice la carnicería. Entonces, queda este contrato pendiente y se va a celebrar y se va a concretar siempre y cuando que se cumpla esta condición. Pero yo no lo veo en objetivo, que es que yo voy a hacer lo necesario para que se cumpla o no se cumpla tal o cual condición, porque no depende de mí. O sea, mira, yo te digo a ti, yo te voy a arrendar este local, porque lo quiero destinar a una carnicería, pero lo vamos a hacer y vamos a cerrar este negocio siempre y cuando que me den la autorización, porque si no me dan autorización, esto no va a funcionar. Entonces, claro, alguien podría decir, no, es que lo que pasa es que Piñera sabía. Bueno, va a haber que probarlo entonces en el juicio, pues. Si prueban que efectivamente Piñera sabía que se podía hacer tal o cual cosa y pone entonces, o su abogado o quien sea, pone esa condición a sabiendas de que lo van a lograr hacer, claramente entonces hay tráfico de influencia, manejo de información privilegiada, y eso indudablemente es un delito. Pero si ellos celebran este contrato y dejan parte de la ejecución de este contrato a ejecutarlo a condición de que pase tal o cual cosa, y esa condición no es algo que dependa de ninguna de las partes, no me parece para nada extraño esta posibilidad de esta cláusula. Alejandro, ¿tú qué decías? Sí, es que es muy importante lo que estás diciendo tú. El fiscal entrevistaron, creo que la semana pasada o esta semana, al fiscal Guerra. Sí, que había investigado anteriormente algo parecido. Él dijo pues, que llegó a la convicción, después de una investigación, que consiguió entrevistar a todos los relacionados con Piñera, incluso yo creo que era Donoso, que era el que administraba el patrimonio del... Y después de revisado 2.000 correos electrónicos, cifra que la tengo en la memoria, 2.000 correos electrónicos de este señor Donoso, no encontraron ningún antecedente de que Piñera hubiera intervenido en que la intervención de Piñera en Barrancones fuera para facilitar el tema de Dominga. Ninguna. Y por eso él dijo, porque no es tonto, dijo, me daba lo mismo el contrato. Porque si no encontré ninguna intervención de Piñera, ¿para qué me da lo mismo el contrato? El contrato del 2000, que el inglés, que fue lo que sacó ahora para Panama Papers. Entonces,
ahí yo no entiendo, me cambio de tema, pero yo no entiendo la Fiscalía Nacional, Jorge Abbott, que también tiene cuenta en el extranjero, según información pública que circula por lo menos, abrió una investigación, porque bueno, pero si no hay nada, el contrato no se conocía, pero la cláusula sí. La cláusula se conocía tanto que creo que se llama Jorge Poblete, no me acuerdo bien, el periodista de Bio Bio, fue entrevistado por el Mercurio cuando salió y dijo que la cláusula se conocía, la condición se conocía, no se conocía el detalle de la cláusula, pero la condición se conocía el 2017 y ahora la sacan como gran cosa. Bueno, ¿por qué te digo? Porque si Guerra llegó a la conclusión de que Piñera, eso es lo más importante, no tuvo ninguna intervención, ni en el contrato del 2009, porque no supo que existía, ni en ni después en Barrancones, y actuó sin saberlo, hay que acusar y patar el poto, por perdón la palabra, a los hijos de Piñera que establecieron la cláusula estúpida, porque pusieron justamente este problema, ¿cierto? Y ellos han hecho ese que más perdemos la plata, no sé, la recuerdan de otra forma. Dijeron, bueno, la cláusula nadie la va a saber, tal vez dijeron eso, pero el punto es que Piñera, después de una investigación exhaustiva que hizo el fiscal Guerra, que llegó a la conclusión de que Piñera no intervino en esta cuestión. Eso es, en mi opinión, lo éticamente relevante desde el punto de vista del presidente. Ahora, que lo salva. Y por eso no entiendo, para terminar, que la fiscalía haya querido intervenir, haya querido investigar de nuevo, porque la calificación de los hechos puede cambiar. Acuérdate que la acusación de Piñera en el 2017 era por negociación incompatible y uso de información privilegiada. No se demostró que haya tenido ningún conocimiento de Piñera de lo que pasaba en Dominga. Y ahora sí, lo están investigando por cohecho y por soborno, con los mismos hechos. Bueno, por otro lado también es bueno que investiguen, porque si en 3 meses más la fiscalía dice, sé que aquí no hay nada, nuevamente sobreseguió el señor Piñera. Y creo que fue todo esto, perdóname que siga, esta razón, esto de que podría pasar, que en 4 meses más la fiscalía dice sobreseda de nueva Piñera, estoy seguro, supongo yo, si yo fuera abogado de los parlamentarios que están haciendo esta acusación constitucional, diría, oye, ojo, porque imagínate que 4 meses más la fiscalía sobreseda de Piñera, nosotros lo sacamos por esta razón, inventemos otra razón para sacar a Piñera, que es este tema de Escazú. Otra vez le importe poco, ante hecho consumado. Pedro, última intervención antes de ir a la última pausa de este capítulo. Cuéntame. No, estaba recordándome justamente el episodio a propósito de que yo compro una propiedad con un fin, pero que puede cambiar a otro, y me acordé del caso Cabal, que igual generó un impacto. Igual, no era directamente a la presidenta Bachelet, pero... El papá de Boric en Punta Arenas, 1.300 millones de pesos. Bueno, y claro, y los terrenos que estaban ahí en tu región, Alejandro, creo que era en Rancagua, por alrededores, eran con fines agrícolas, pero que también bajo un cambio o reforma del plan regulador se transformarían potencialmente en terreno habitable o poder implementar algún proyecto industrial. Entonces el valor aumentaba significativamente. Bueno, estamos en la política, analizando hechos políticos. La jurisprudencia obviamente tiene una vía, pero esta es la vía política, es mucho más cruel y es mucho más descarnada a veces que la de los jueces, a veces. Y estamos viviendo un ciclo de alta contención y de alguna manera de enfrentamiento, con fines probablemente como los que planteaba Cedric, de cierto nivel de hegemonía o de control del poder total, no del poder parcial. Entonces, descabezar un presidente va en esa línea también. Entonces, alimenta la maquinaria y le entrega, digamos, combustible a la maquinaria. Entonces, yo no descarto nada en esa línea, porque justamente acá hay una lógica superior que trasciende esta lógica que yo la entiendo, pero que es una lógica que está ya en camino, está en proceso. Estamos en el proceso que se inició, no se ha detenido. El día de ayer lo refirió claramente. Entonces este es un episodio más, pero que va encadenado a esta lógica de hegemonía y de poder y de control, finalmente de control. Que no obedece a la lógica del derecho, a lo cínico, sino que sencillamente a causar un daño a la figura del presidente. Bueno, no sé si podrá hacer más daño a la figura del presidente Piñera realmente. Siempre se puede. Yo sé que tú lo quieres mucho, pero bueno, y justamente vamos a ir a la última pausa de este primer capítulo de
la segunda temporada de Ciudadanos en Línea, porque quiero que terminemos hablando precisamente de liderazgos. El panorama electoral ha ido variando. Tenemos un Sichel que está quizás desinflándose, a pesar de que en política nunca hay que decir que nadie está muerto, y cada día tiene su afán, como decían los abuelos, y puede pasar cualquier cosa que haga que José Antonio Kast, que está poco a poco repuntando, también pueda caerse. Uno nunca sabe lo que puede pasar, y Sichel tal vez retomar la senda que le hizo ganar la primaria de la centro-derecha. Pero justamente quiero hablar de liderazgos inmediatamente después de la última pausa en esta grata conversación con Pedro Iturrieta, Cristian Larraín y Cedric Jones. Vamos y volvemos. Estamos con Pedro Iturrieta, Cristian Larraín y el invitado especial de este capítulo 1 de la segunda temporada de Ciudadanos en Línea, Cedric Jones, conversando sobre la contingencia. A diferencia de la primera temporada, que nos juntábamos cada 2 semanas, ahora nos vamos a juntar semanalmente. Estamos iniciando esta segunda temporada cuando falta exactamente un mes para la cita del 21 de noviembre, para la cita electoral. Tal como decía Pedro, parece al principio de este capítulo tal vez una de las citas electorales más importantes en las últimas décadas de nuestra historia, y vamos a seguir conversando hasta la segunda vuelta, porque lo más probable es que haya segunda vuelta, y por lo tanto vamos a tener bastante tema que seguir conversando. Quiero compartirle, amigos y amigas, que esta semana Estudio Ciudadano publicó una pequeña encuestita que hicimos acá en la zona, en fin, durante unos días, sobre el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía sobre el cargo de los consejeros regionales. Bueno, dicho sea de paso, para transparentar todas aquí los vínculos, las relaciones, yo hoy día soy candidato también al Consejo Regional de O'Higgins en cupo independiente del partido Evópoli, en el Pacto Chile Vamos, Evópoli Independientes, y dentro de mis inquietudes personales también, y como director del Estudio Ciudadano, estaba el saber ¿qué tanto la gente conoce el cargo de consejero regional? Hicimos esta encuesta y bueno, ahí ustedes la pueden ver, estudiociudadano.cl. Les digo 2 o 3 cosas importantes. Una, que una cantidad importante, 2 de cada 3 personas, 80% aproximadamente, declara sí saber de la existencia de los consejos regionales y del gobierno regional. Sin embargo, cuando ya le preguntas qué hacen los gobiernos regionales o qué hace el consejo regional, ya baja el nivel de conocimiento a un 60 y tantos %, y vaya a saber si lo que creen ellos que saben es lo que realmente es. Bueno, por eso también grabamos un pequeño videíto educativo sobre esta materia que está disponible también en el sitio. ¿Y qué tiene que ver esto con esta parte del segmento, amigos y amigas? Es que un dato sorprendente que quiero compartirles es que el 90% de los 550 encuestados, porque esa fue la base de personas que respondieron en una encuesta online, el 90% declaró su intención de votar en las próximas elecciones. La verdad que es mucho, yo creo que puede haber hasta un error en la encuesta ahí. Pero lo concreto es que es interesantísimo y de alguna manera se engarza con esto que se ha dicho, que tal vez la próxima elección del 21 de noviembre sea una de las más importantes como nunca antes en la historia de Chile, y por eso que es importante entonces que analicemos qué está pasando con los candidatos presidenciales, con estos liderazgos que han ido mutando. Un Sebastián Sichel que ganó, yo diría cómodamente, la primaria de la centro-derecha, pero que hoy día está apareciendo en cuarto lugar incluso de las encuestas, que todos sabemos el valor que tiene la encuesta, relativo, suben y bajan, pero también con un José Antonio Kast, que lo dijimos también al finalizar la temporada anterior, está ahí en los primeros minutos de la grabación, en esa introducción que yo suelo hacer en el programa, diciendo de que, ojo, parece que los partidos tradicionales van a empezar a quedar atrás por una figura emergente como la de José Antonio Kast, que tampoco podemos decir que es una figura nueva, es una figura que hace rato viene con un discurso que hoy día ha tomado una importancia mayor,
porque la gente está viendo en José Antonio una coherencia, un discurso claro, preciso, no a todos les gusta, pero parece que hace mucho sentido. Partamos entonces con este último bloque contigo, Pedro, conversando sobre cómo ves hoy día el escenario electoral y esta situación de un José Antonio Kast aumentando, pasando por, a lo menos por nariz, a Sichel, y un Sichel que está empezando, parece, a cojear gravemente. Sorprendente. Como tú lo señalabas, Sebastián Sichel triunfa cómodamente sobre Joaquín Lavín, que era su candidato, digamos, más cercano, y muy por lejos sobre Briones y el mismo Mario Desbordes. En ese contexto era el candidato estrella y todo marchaba bien hasta hace un par de semanas, cuando comienza a haber algunos elementos disruptivos que empiezan a hacer alguna mella en su de alguna manera, trayectoria. Y de hecho las encuestas van demostrando que va bajando gradualmente semana tras semana hasta caer al cuarto lugar. Si eso va a ser así o no, se va a confirmar el 21 de noviembre, pero marca sí un hecho que yo siento primero en el escenario de lo que es la derecha o centro derecha, que va ineludiblemente hacia una colisión. Es imposible que 4 partidos de un pensamiento relativamente parecido sobrevivan en un electorado que está acotado por lo demás. Tradicionalmente en el rango del 25 al 35 en primera vuelta, porque obviamente en segunda vuelta hay otra dinámica y la gente ahí vota por lo que lo atrae un poco más o lo que le genera menos rechazo. Pero el rango de votación de la derecha es de un 35 a un 25%, y para 4 partidos es lejos un segmento y un nicho demasiado escaso para poderse sostener. Hay claros signos que Renovación Nacional y la UDI van a tener una mella ante la emergencia del Partido Republicanos, y probablemente Bópoli vamos a ver en qué condición va a quedar. Es un partido pequeñito, no tiene mucho que defender, pero sí ya hay distritos complejos en Santiago de Bópoli donde va a tener que salir a buscar permanecer, como el distrito 10, el distrito 9 u 8 y el distrito 11, donde justamente Republicanos llega candidatos también. No hay que olvidar. Sí, recordemos también que en la coalición de centro derecha hay otro partido más, que es el PRI, Partido Regionalista Independiente. Independiente. Claro, es un partido que efectivamente no tiene representación parlamentaria, es un partido pequeñito, escindido en su momento de la democracia cristiana, que tuvo su mayor momento de gloria con Adolfo Saldívar y con el mismo Jaime Mulet, la diputada de la sexta región, que en este momento se me olvida, y otros más, pero que luego sufre, digamos, una ruptura y termina aliándose y siendo parte, claro, de la actual coalición de gobierno. Entonces, lo primero que constato yo es que va a haber una redefinición y un reordenamiento de las fuerzas políticas en el escenario de la derecha, y tal cual ha sucedido también con la centroizquierda y la izquierda. Van a haber fuerzas que van a ser desplazadas, así como el Frente Amplio y sus aliados han desplazado a la Concertación. Tengo la impresión de que va a haber un desplazamiento de fuerzas, no totales, pero sí por sobre, digamos, lo que fue el 8% en la primera vuelta de Kast el año 2017. O sea, se fortalece Kast y se fortalece el Partido Republicano. Se fortalece Kast, porque en principio Kast, el 8% era su base dura, y compitiendo además con el actual presidente del país. La competencia hoy día no es ni... Sebastián Sichel, hay que decirlo con todas las palabras, parece que no ha ganado ninguna elección, no tengo memoria de que haya ganado algo. Ha tenido cargos más bien de administración, cargos de cierta confianza en el Banco Estado, en alguna subsecretaría quizás, pero electoralmente... El Ministerio de Desarrollo estuvo... Se suponía que el Ministerio de Desarrollo le daba Ministerio de Desarrollo, China. Pero electoralmente trayectoria no tiene. No sé si habrá ganado como concejal algo, como consejero regional, como diputado, como senador, a diferencia yo sepa no. A diferencia de Piñera, que Piñera inició una carrera electoral el año 89, ganando la senatorial en Santiago. Entonces, comparar a Piñera con Sichel yo creo que no es muy, de alguna manera, adecuado, y por lo mismo el daño y la mella que puede hacer Kast en él es mayor que la que podría haberle hecho a Piñera.
Y electoralmente, y saliéndonos de la presidencial, yéndonos ya a los diputados y los senadores, creo que efectivamente va a haber una redefinición. Vamos a ver si Renovación Nacional se mantiene como el partido mayoritario, si la UDI logra remontar y recuperar eso, o si ambos bajan. Vamos a ver qué pasa con Evópoli, que dije que ya tiene una competencia fuerte en Santiago y en la Araucanía, y en Valparaíso, donde se cambió su diputado. Entonces, hizo una apuesta y vamos a ver si logra mantener y mejorar lo que tenía hasta ahora. Cristian Larraín, ¿cómo lo ves tú? Yo sé que como siempre, Pedro me aporta criterios, o digamos, tal vez yo soy muy jurídico en mi análisis y por lo mismo no hago un análisis político. Estoy consciente de los problemas que significa la parlamentaria para el sector, pero no me gusta pensar para Evópoli, al partido que yo pertenezco, después soy militante y autoridad. Yo soy miembro del Tribunal Supremo de Evópoli. Así que, bueno, me preocupa no solamente Evópoli, me preocupa el sector. Si perdemos la presidencia, que aparentemente lo más posible, pero si además salimos muy mal la parlamentaria, esta cuestión va a ser un tren sin freno. A la izquierda, me refiero a la izquierda radical. Porque además la democracia cristiana es un... No es la democracia cristiana que era de Arturo, de Patricio Aylwin, no es. Un poco lo que quería conversar es la democracia cristiana, la gente más, en mi opinión, razonable, podría ser conservadora también, se salió de la democracia cristiana. Patricio Aylwin no estaría en la democracia cristiana de hoy día, creo yo. La democracia cristiana tuvo esa tensión interior y la logró. Acuérdense que siempre ha habido un extremo en la democracia cristiana. En la década 70, la izquierda cristiana y el MAPU salieron de la democracia cristiana, que era el sector izquierdista. Ahora fue al revés. Salió el sector derechista de la democracia cristiana y está en el PRI, está en algunos independientes no neutrales, están en Ciudadanos. El mismo Osa, el que está liderando ahora la cartera de Sichel, la campaña de Sichel, Santa Cruz. José Santa Cruz, era cristiano. Mariana Aylwin, el mismo Sichel era cristiano, y Acevedo, que fuera el boletero, también es cristiano. O sea, hay claramente la democracia cristiana, la parte más, en mi opinión, razonable, algunos pueden ser conservadora, de la democracia cristiana se fue de la democracia cristiana, se dividió la democracia cristiana, a diferencia del 70, pero un poco pasa lo que Arturo Valenzuela dice en un libro muy interesante cuyo copia no encuentro, que dice que cuando el centro político se debilita, se fortalecen los extremos. Y el centro político, yo siempre pensé que era Evópoli, por eso yo me incorporé a Evópoli, y la democracia cristiana, parte del Partido Socialista, el Partido Radical, parte RN y una parte chiquitita la UDI. Esa era parte el centro político de este país, más o menos, grosso modo, y está muy debilitado, y se lo están ganando los extremos, y eso es muy malo porque el país se polariza y se estanca. Pero Cristian, ¿tú crees que realmente José Antonio Kast, en la persona, no hablemos de en la persona, representa un extremo, es un ultraderechista como lo etiquetan? No, yo creo que no, pero su sector sí. Yo creo que él me cae re, lo encuentro súper simpático, directo, ha sido una línea, eso a la gente le gusta, pero es pinochetista, o más bien representa un sector de pinochetismo que yo rechazo completamente. Y yo fui opositor a Pinochet y al final, digamos, porque yo tenía 18 años, digamos, pero al final me declaro opositor a Pinochet. Creo que Pinochet fue un hombre cruel y finalmente corrupto, a pesar de que hizo cosas muy buenas y muy rescatables, que yo defiendo también. Pero ese es el sector duro, el sector que quiere que los milicos salgan a matar jóvenes en las protestas. Ese sector duro que en parte representa Kast, y no digo que él quiera eso, digo que él lo representa. Entonces a mí me costaría mucho votar por Kast, mucho. No es mi candidato, pero yo creo que es un demócrata, mucho más demócrata, pero 1000 veces más demócrata que Boric. Y no estoy diciendo que Boric no lo sea, sino que aquí hay modalidades. O sea, para Allende dicen que era un demócrata y míralo en qué quedó. Bueno, yo creo que José Antonio Kast es un hombre, hasta donde sabemos, honrado, de familia. Yo muchas cosas que sé con él, yo soy bastante crítico de la teoría de género. Él también está en contra del aborto, yo también.
él es pinochetista, yo no, o fue pinochetista, no sé muy bien, pero yo creo que es un buen hombre, pero le va a costar mucho hacer un gobierno. Si Piñera le ha costado a él también por razones meramente políticas, más allá de sus ideas buenas o malas. Sí. O sea, quien salga, si alguien de derecha sale, caso Sichel, la izquierda no lo va a dejar gobernar. Y si sale Boric, el Partido Comunista lo va a dejar gobernar. No, lo va a dejar, porque yo creo que Boric es un títere. Cedric, ¿cómo ve el asunto? Si tuvieras que votar hoy día, esa pregunta mala. Mañana son las votaciones, Cedric. ¿Por qué votaría? No, respóndeme como quieras. No. Mira, la cosa está, efectivamente, como decía Pedro, está muy líquida. Mira, ayer era el chico estrella, por supuesto, era Sichel. Le había ganado a una figura consular como Lavín, conglomera al grupo de la izquierda, de la derecha tradicional. Y claro, algunas cositas, unos pequeños asuntos le han afectado ahí su trayectoria. Por otro lado, se yergue ahí encima Kast siendo como un crisol de mucha gente que desea escuchar cosas, digamos, como le dice con todo esparpajo Kast. Entonces por eso también va subiéndolo la votación. Pero la gran votación va a ser la de noviembre. Ahí vamos a ver cuántos pares son tres moscas, digamos. A ver quién va sumando y quién va restando al final. El factor de la Yasna Proboste también, el factor que tanto le va a afectar el mismo Partido Comunista a Boric, porque el PC es absolutamente honesto y cada vez le dice a su candidato, le dice, este es el programa y aquí no hay que poder moverse, ni un milímetro, digamos. Entonces, y la gente también va a empezar a ver que efectivamente es una suerte de niño en los mandados del PC, digamos, que no es menor, digamos, tener un partido así de radical a cargo del gobierno, digamos. Sobre todo que es lo que hemos hablado ahora, particularmente este programa, es el hundimiento de las técnicas, el hundimiento de la política racional, de la razón, básicamente técnica y razón, y el alza de la pura voluntad, digamos, y del cortoplacismo, digamos. Así que, bueno, son todos esos ejercicios los que se van a poner ahora en ejercicio. Vamos a ver cómo está. Una cosa, ya que Pedro ahí da como pronóstico lo que va a pasar. Yo creo que lo que va a pasar, efectivamente, es evidente verlo, porque la derecha va separada en el parlamentario. Yo creo que se va a lograr una escasísima guarnición parlamentaria, lo cual es pésimo. O sea, no sé si sirve tener un presidente con tan poca representación parlamentaria como la que yo creo que se va a lograr. Y la próxima va a ser una contienda cultural y política en todos los frentes. Así que todos los frentes son importantísimos. Yo quería agregar un tema. Me sumo a lo que dice Cedric y creo que uno de los problemas de la derecha que cree que con tener poder, con tener suficientes parlamentarios, el presidente de la República se gobierna y el PC demuestra que hay que tener representantes en todas las vocerías, o sea, entiéndase sindicatos, entiéndase asociaciones gremiales, entiéndase colegios de profesores, etcétera. Muy importante, más allá del poder político jurídico efectivo, del poder político. Oye, no, yo quería destacar un tema que se me olvidó, que lo tenía pendiente. Habrán visto ustedes la entrevista que hizo Santiago Pavlovich a Boric hace un par de meses, en que lo investiga, le pregunta a Boric sobre su estado, su salud mental. Claro. Yo creo que es muy importante, y lo digo con la mejor buena fe que pueda, de que Gabriel Boric explicite qué le dijo su médico, cuál es su situación mental. Él claramente es un tipo inteligente, no un loco, no estoy diciendo eso, pero el problema mental es que, como el trastorno obsesivo compulsivo, si quiero saber que legítimamente, no es copucha, quiero saber qué le dijo el médico que la atiende respecto de qué prevenciones debe tomar para cuidarse, porque
si Boric gana, vamos a tener un presidente por 4 años en un periodo muy, muy complejo, muy complejo. Yo no creo que lo que era Altamirano a Allende probablemente va a ser Daniel Jadwe a Boric. O sea, el lado izquierda, de mi izquierda, me va a hacer más problemas que el lado derecho de mi posición. Entonces, creo que él va a estar sometido a grandes presiones y me gustaría saber la estabilidad psiquiátrica y psicológica que puede tener Boric y los problemas que puede tener. Yo no descarto que Boric reviente de aquí a la segunda vuelta. Está sometido a muchas presiones, tal vez no lo sé. La verdad, no lo sé. Pero si Boric declaró frente a Santiago Polich, están ahí en YouTube las conversaciones, diciendo que cuando él fue curioso la declaración, porque dijo algo así con pero no son cosas importantes. Cuando me produjo esto, me cuesta caminar y no puedo leer. Mira, dicho por él, no puedo leer. Porque claro, el trastorno compulsivo, por lo que han explicado a mí, yo no soy médico, ustedes saben que soy abogado, no tengo idea, estoy hablando como ciudadano, produce un desgaste mental enorme, porque es como que tú te esfuerzas en cosas que no tienen importancia, porque tú quieres que todo, voy a inventar, que la pantalla esté exactamente a 2, y si no está a 2 milímetros te molesta, y se enfoca, no te puedes concentrar, porque es una enfermedad. Hay una distracción energética enorme. Completamente, un desgaste enorme. Tengo un amigo que me decía, era espantoso, yo todo el día pensaba si volaba en avión, ¿cómo lo voy a hacer? Estaba todo el día pensando qué voy a hacer si puedo volar en avión. Y me pongo así, bueno, si eso le pasa a Boric en un periodo complicado, entonces yo creo que los chilenos tenemos derecho a saber un detalle mucho mayor de la salud mental de Gabriel Boric. Y lo digo también con el mejor ánimo. Sí, en realidad es preocupante. O sea, lo único que me interesa a mí es que no se vaya a subir al árbol y se vaya a tirar y de repente ya quedamos sin presidente. Imagínate. Pedro, tú eres psicólogo, me imagino que tienes una opinión mucho más acabada que la nuestra sobre este tipo de... Te había olvidado, Pedrito, perdón. Sí, bueno, no, aparentemente, y ese es uno de los elementos que son más llamativos, no presenta en apariencia un cuadro demasiado evidente. Bueno, habría que observar el comportamiento más in situ cotidianamente, pero lo que uno observa es que se logra manejar y controlar bastante bien en los debates. Hay ciertos detalles de fijación ahora en el último debate con Kast, llamándolo por su nombre, pero más allá de cosas como esas, no ha demostrado tener una condición o una situación compleja. Ahora, yo siento que desde ahí se puede indagar más todavía, considerando lo que plantea Cristian, que es un tema necesario. Sin embargo, no sería ni el primero ni el último presidente que gane y sea de alguna manera, no quiero decir manejado, sino que asesorado, para que suene más bonito, asesorado por sus aliados que definitivamente van a manejar esto. No va a ser la primera vez que un presidente es un personaje, es la cara, es la máscara, y detrás de él hay poderes que influyen y deciden. Y creo que en esa lógica también es un tema mucho más funcional, porque para una persona, si fuera la tesis del TOC la que él tiene, es mucha más la seguridad que a él le da tener esa gente a su lado que no tenerla, porque eso le da certeza de que las cosas van a estar, como decía Cristian, en orden, que nadie le va a ir a mover el programa, que no se va a cambiar esto, porque van a haber guardianes celosos de que eso no ocurra. Entonces hay una retroalimentación ahí un poquito curiosa, pero quizás no casual. Okay. Es curioso de todas maneras lo que tú dices, porque se da un poco algo que mencionaba el otro día en una entrevista, que decía yo que, y con todo el respeto que me merece Sebastián Sichel, que para mí Sebastián Sichel era como la Bachelet de la centro-derecha, o sea, una cara simpática, una trayectoria llamativa, todo lo que es la explotación de su figura, sus problemas familiares, su origen, de la lucha contra ciertas malas jugadas de la vida. Y claro, y entonces se vende un personaje que cae muy bien, pero sin embargo que se desinfla con mucha rapidez. Yo creo que Boric también le está pasando lo mismo, un tipo que viene del movimiento estudiantil, una cosa muy eufórica, lleno de ideales, pero cuando llega la hora de los que hubo, claramente, y así se lo notificó el señor Teller, de que el programa
se tiene que cumplir al pie de la letra y no de que en la medida de lo posible, que fue la gran frase de don Patricio Elwin cuando asumió su primer gobierno. Entonces, claramente aquí tenemos una situación donde vamos a tener un Gabriel Boric que, si llega a ser presidente de la República, va a estar extremadamente presionado y manipulado por el Partido Comunista. A mí no me cae la menor duda. Y si a eso lo sumamos entonces este otro diagnóstico que usted hace, parece que estamos todos de acuerdo en que por lo menos el resultado parlamentario parece que va a ser pobre, a lo menos, yo diría desastroso. Pobre en la derecha. Debería serlo. Si seguimos entonces, la línea de la Convención Constitucional, claro, que es muy similar a lo que es la elección, y sacamos a los diputados de los pueblos originarios, a los convencionales de los pueblos originales, claro, originarios, ahí obtuvo Chile Vamos, antiguo Chile Vamos, obtuvo 37 representantes, de 155 menos 10 de 145, o sea, menos del 30%, bordeando el 30%. Entonces, si llega a mejorar, sería realmente un hito, pero ahora la diferencia es que van separados. En esa ocasión corrieron juntos todas las fuerzas que de alguna manera el abanico que representaba a la derecha se integraron en una sola lista y lograron solamente 37. Ahora, yendo separados, no sé qué va a pasar. Claro, ese es el punto, porque aquí no hay segunda vuelta en parlamentaria. No. El que sale, no, y se acabó el asunto. Desde esa perspectiva, caballero, parece que Nicolás Ibáñez tampoco también está tan está tan equivocado, pues. O sea, yo siempre digo, para que haya rebote, tienes que pegarte el costalazo al suelo. O sea, quizás esa fórmula de Ibáñez no es tan descabellada, y a Chile le hace falta un presidente con un discurso comunista para que definitivamente se vea todo lo malo que representa esa ideología para un país y la gente reaccione. ¿Será necesario llegar a ese punto? Que de eso terminamos esta conversación, caballeros. ¿Le hace falta un gobierno comunista a Chile realmente? Mira, es que suponte que fuese así. El punto es que ¿quién va a aprovechar suponte que gane Boric y le vaya pésimo, que es muy previsible, digamos, en mi opinión. Eso no me queda claro que nosotros como sector vayamos a aprovecharse de ser la moneda de cambio, porque está tan deteriorada la política en nuestro sector. Esto de que ya tengamos dudas, que hayan 2 senadores que van a votar la Constitución Constitucional contra Piñera, ya es sintomático. Que hayan aprobado el cuarto retiro, y está tan descompuesta nuestro propio sector, y la centroizquierda más aún, en cierto sentido, que no sé si es una apuesta clara, digamos, no. Ahora, yo no lo encuentro una locura, desde el punto de vista así bien frío, pero claro, hay que evitar que se haga bocho lo que dice Cedric, porque se va a quedar la cagada, y el que más le afecta a la gente pobre. Yo con toda humildad lo digo, yo soy de clase alta, no porque sea de clase alta, sino que porque objetivamente, estadísticamente, estoy dentro de la gente. Es cosa mirar los ingresos, po. Es cosa, no lo digo con orgullo. Yo voy a hacer mucho, yo tengo ahorro, yo puedo estar un año y medio sin trabajar, pero hay mucha gente que no puede, y le va a quedar la escoba, va a faltar mucho más que a mí. Mi casa está pagada, fíjate, podría andar la casa y vivir de ahorro la casa. La gente no. ¿Y te vas a Miami? Y me voy a Miami a trabajar en Uber. Y pones tu plata en una cuenta de un paraíso fiscal. Cedric. Palabras finales. No, lo que dice Ibáñez no es brutal. Es absolutamente, lo dice desde arriba al Olimpo. Dice que ahora vean ahí las consecuencias que eso tiene. Pero no necesariamente esto puede funcionar con un rebote. O sea, es decir, esto puede ser largo, 30 años, digamos, de populismo. ¿Podemos quedar pegados en el suelo sin rebote? Por supuesto, pueden ser largos 30, 40 años de populismo, de hambre, dolor, pobreza, como los caminos, que es el camino regular de todos los países. Así se vive generalmente. Si estar en un país medianamente rico es muy excepcional los últimos 30 años lo que le ha pasado a Chile, y se hace a través de ahorro, que ahora se está perdiendo con la AFP, y de instituciones. Ambas cosas se han perdido. Entonces, el camino otro es el camino a la pobreza, digamos. Y la política claramente está en el camino de no hacer caso a la técnica, sino al populismo, es decir, es un camino largo e infinito de la pobreza, nada más, digamos. Y volver a lo que Chile era hace 50 años, digamos. Estábamos detrás de Perú, de Ecuador. Ecuador era un gran país comparado a nosotros. Perú era un gran país. Argentina, ni qué decir.
Brasil. Y ahora no. Ahora Chile está encima de ellos. O sea, está, incluso más que Brasil, más que Argentina, una cosa extraordinaria, pero si no se hacen las cosas bien, las consecuencias son necesarias, esto es la vida real, digamos, es así brutal. Un camino sin retorno, como el que han tenido tantos países, especialmente, en este momento recuerdo, el pueblo venezolano. Más de 5 millones de hermanos venezolanos que han salido para no volver. Es un país que es el productor o tiene la reserva más importante de petróleo del mundo, y sin embargo las personas se mueren de hambre todos los días en un país donde no hay democracia, donde hay una narcodictadura, y todo gracias a este mismo proceso. Le dijeron que cambiando la constitución iba a ser todo mejor. Ese fue el gran golazo acá, que ni siquiera los argentinos perdieron la constitución. Acá nosotros perdimos la constitución. Es como ir en una tormenta en un barco y perder el palo de mesana. Las posibilidades de no hundirse todo y de ser devorado por los tiburones más atroces. Es sintomático que la constitución chavista era así chiquitita. Sí, claro. Entonces, te la echas al bolsillo cuando quieres. Pedro, última palabra. Bueno, en definitiva, si uno ve el rumbo que tomaron países con visiones y situaciones similares, no va a ser simplemente una condición de un gobierno de 4 años. Pueden ser perfectamente 12, como el gobierno inicial de Kirchner, pueden ser los 15 o más de Evo Morales, puede ser la continuación de Correa, que también anduvo cerca de 8, 12 años o 15 años. En definitiva, esta situación posiblemente pueda prolongarse, y se va a prolongar básicamente por hechos bien concretos, que en definitiva tienen que ver con el discurso y con la estructura y la implementación de un modelo que va a estar justamente orientado a perpetuarse, y a través de elementos que ya conocemos, el clientelismo. Cuando tú tienes mucha pobreza es mucho más fácil generar clientelismo, y ahí generas bonos, generas estas cajitas de regalo, estas visitas populistas, y vas haciendo dependiente al pueblo y te vas transformando en el rey de los descamisados, como pasó con Perón, como pasó con Chávez también. Pero llega un momento donde finalmente miras, sacas cuentas, y muchas veces de no haber habido o no haber existido una lógica de cierto rigor, te encuentras con la realidad argentina, que hoy día tiene un 45%, un poco más de pobreza, lo que tú mismo señalas del drama venezolano. Acaban de fijar el precio de 1.600 y tantos productos. O sea, en Argentina. La peor fórmula para que los productos lleguen. Y 1000 veces fracasar. A la familia es fijar precio. Bueno, una vez más, Argentina fija precio. Continúa, por favor, Pedro, que tenía que decirlo. Sí, no, es que uno no diría esto si es que no escuchara también las cosas que se dicen los candidatos. Si esta fuera una disputa simple y llana entre socialdemócratas y conservadores, o socialdemócratas y liberales a la usanza europea, esto no sería más que una anécdota, como fueron durante 30 años las elecciones en Chile. Y ahí mucha gente decía, bueno, me da lo mismo quien gane, porque en definitiva el país tenía un rumbo, tenía esta orientación que decía Cedric, que marcaba. Hoy día todo eso no existe. La Constitución se está reescribiendo, está en vilo, digamos, la cabeza del presidente. Las fuerzas gobernantes están en una condición bastante precaria, que podrían ser peores de las que obtuvieron la convención, y la coalición que le trajo a Chile, digamos, la restauración de la democracia, que fue triunfadora en el plebiscito con los liderazgos del presidente Elwin, Frei, Lagos y Bachelet, está totalmente descompuesta y aniquilada. Y tenemos una fuerza de recambio que tiende, como señaló también Cristian en su momento, a la polarización. El centro tiende a diluirse y a deshacerse. Ese discurso ya para mí es vacío. Honestamente, yo sé que hay gente de buena voluntad que quiere hablar del centro y reinventar el centro, pero el ciclo de hoy, que va a durar por lo menos unos 10 a 15 años, no va a ser de centro. Va a ser un ciclo de polaridades, y estamos entrando a la turbulencia. Esto no es el fin, como puede pretender el señor Ibáñez. Esto no se sana con una elección y votemos por tal o cual candidato. Esto es un ciclo que por lo menos va a prolongarse en unos 10 años mínimo. Vamos a estar así como nos estamos viendo ahora, y probablemente un poquito peor si no hay rigurosidad, por lo menos 10 años más. Lo cual va a generar una incertidumbre mucho mayor para
para quienes de alguna manera tradicionalmente veían a Chile como un país de inversión y todas esas cosas. Entonces, o de residencia, como los mismos migrantes, etcétera. Entonces, es un momento complejo, por eso creo que es una de las elecciones más complejas, pero no va a ser ni la última elección compleja que vamos a tener, me temo. Y por eso es que reiniciamos Ciudadanos en Línea. Por eso que estamos en esta segunda temporada de esta conversación que queremos queremos ingresar a su casa. Queremos dejarlo reflexionando, amigo y amiga, porque todas estas cuestiones se pueden mejorar, pero se requiere que usted se involucre. Basta ya de que no voy a votar porque cualquiera que salga, mañana tengo que trabajar igual. No, señor. No cualquiera que salga. De hecho, si sale alguno, quizá usted ya no tenga nada más que trabajar y esperar la limosna del Estado. Un Estado que no produce riqueza. Un Estado que es alimentado por todos y cada uno de las personas que trabajamos, que producimos, que pagamos impuestos y que por lo tanto hacemos que haya esta gasolina para el Estado. Y que somos los primeros llamados también a exigirle a este Estado que sea eficiente en el uso de los recursos. Que gaste la plata en los que realmente lo necesitan y no aquellos flojos que quieren vivir a costa del Estado. Por eso que seguimos haciendo Ciudadanos en Línea. Quiero agradecer a Pedro Turrieta, a Cristian Larraín, panelistas permanentes del programa, y en esta ocasión al invitado especial Cedric Jones, y también saludar a nuestro amigo Fernando Palma, que nos dio un saludo también, y esperamos que se reincorpore pronto al panel, porque este es el tipo de conversaciones que hay que tenerlas, aunque sea tarde. Quizás esto debimos empezarlo a hacer hace 5 o hace 10 años. Yo estoy con Estudio Ciudadano hace solamente 2, 3 años. En fin, quizás empezamos tarde, pero para recuperar el país creo que todavía no es tarde. Y vamos a seguir conversando, vamos a tratar de seguir teniendo estas conversaciones críticas, poniendo en tela de juicio a la prensa tradicional, porque nos venden pomadas, nos dicen cosas escandalosas que a veces no lo son. Y aquellas cosas que sí son importantes no son tratadas en los medios de comunicación. Y por eso es importante entonces usted, amigo, amiga, que reflexione, que converse en la familia. La política no tiene que ser un espacio de discusión para separar, sino que tiene que ser el espacio donde todos converjamos hacia las grandes ideas del bien común, dejando siempre el interés particular al lado, porque eso es particular, cada uno tendrá que ver dónde le aprieta el zapato, pero cuando estamos hablando del Estado, cuando estamos hablando del desarrollo de todos, entonces tenemos que ser generosos y pensar en tomar las decisiones para la mayor cantidad de personas, no solamente para algunos, porque eso es, como se ha dicho acá, clientelismo, eso es tráfico de influencia, eso es corrupción, eso es populismo. Así que si con esta conversación logramos incentivar el diálogo en las familias, en los grupos intermedios de la sociedad, en los clubes deportivos, en los centros de madre, en fin, en las ONG, las corporaciones, las fundaciones, habremos cumplido entonces un poquito más el objetivo de abrir este espacio de Estudio Ciudadano a la conversación cívica. Y como siempre, está abierta la invitación. Si usted, amigo o amiga, quiere participar en este espacio, basta que nos escriba a contacto@estudiociudadano.cl y nosotros gustosos de tenerlo invitado, como hoy día tuvimos a Cedric Jones, invitado especial a esta conversación, porque el país lo hacemos entre todos y todos están invitados a esta conversación. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.